Brasil está barato para los uruguayos, muy barato. Visto de nuestro lado, comprar la canasta básica en Artigas es 78% más caro que en Quaraí. Frente a esta coyuntura compleja que está afectando a los comercios minoristas de nuestro país en los departamentos fronterizos con Brasil, el Ministerio de Economía y Finanzas se trasladó a la zona y desde allí anunció el jueves pasado un paquete de medidas. En concreto, el ministro Gabriel Odón y su equipo diseñaron resoluciones que implican la exoneración y la reducción del IVA, la extensión del subsidio para arrendamiento de POS, la rebaja del IMESI en los combustibles, la habilitación de la microimportación y además estímulos para la creación de puestos de trabajo. En principio, la reacción de las empresas fue positiva, así lo comentaba el presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera, Gustavo Laclo, cuando lo consultamos el viernes pasado. Que vengan a ver un poco, creo que es la primera vez que lo hacen. Y eso para nosotros es fundamental, porque digo, es muy difícil comparar empresas o igualar empresas de Montevideo con lo que son la frontera. Entonces para nosotros eso fue muy importante. Eso por un lado. Y llevarse anotaciones y temas y soluciones o problemáticas para seguir hablando sobre el tema me parece también sumamente importante, ¿no? En los próximos minutos vamos a profundizar en el alcance de estas nuevas disposiciones tributarias. Para eso recibimos al subsecretario de Economía, Martín Valcorba. Economista Valcorba, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí conversando de estos temas. Ustedes mencionaron que las medidas fueron producto de una gira que el Ministerio realizó por varias localidades de la frontera con Brasil. Así, en síntesis, ¿qué panorama encontraron? ¿Qué impacto concreto está teniendo la diferencia cambiaria en las empresas en esa parte del territorio? Sí, digamos, comenzamos una recorrida que arrancó en Rocha, Chuy, luego en Cerro Largo, Aceguá, Melo, y finalmente después fuimos a Rivera y terminó la gira en Artigas, que es donde se concretó la reunión con los centros comerciales y se anunciaron las medidas. La realidad de la frontera es heterogénea, a pesar de tener una problemática común, ¿no? Que tiene que ver con el diferencial de precios entre Argentina, entre Brasil y Uruguay, que tiene múltiples consecuencias, ¿no? Es decir, aparte en ciudades que están integradas y que por lo tanto es muy común que los propios uruguayos de repente vivan de lo brasilero, no solo compren, sino que vivan, trabajen de este lado. Hay una anécdota interesante, cuando íbamos en el taxi desde el hotel que estamos en Artigas hasta el lugar donde se iba a hacer la reunión con los centros comerciales, y el taxista nos contaba que, bueno, él trabajaba en Artigas, del lado uruguayo, vivía del lado brasilero, tenía un hijo que estudiaba en Brasil, otro hijo que estudiaba en Montevideo, consumía en buena medida en Brasil, pero cuando le preguntamos, ¿y la atención de salud dónde se la realiza? Dice, no, en Uruguay. Entonces, ahí de alguna manera resume los problemas, la realidad y los problemas que tiene para las políticas públicas los temas de frontera, porque bueno, son ciudades que están integradas, en las cuales muchas veces de repente los impuestos que los ciudadanos pagan los terminan pagando del lado brasilero, pero después hay un montón de servicios, en particular cuando el diferencial de calidad de los servicios es a favor del Uruguay, que se terminan consumiendo en Uruguay. Esa es un poco la problemática. Ahora, eso que es permanente, en este momento está más acentuado porque el diferencial de precios se ha ampliado, ¿no? Sí, yo decía que en la canasta básica la diferencia promedio es 78%, ¿no? Pero es un promedio. En algunos rubros es mucho mayor la diferencia, ¿no? Sí, tenemos rubros con diferenciales muy elevados. Allí hay un estudio de la Universidad Católica que lo venía haciendo para evaluar la diferencia de precios con la frontera, digamos, con el litoral argentino, y que le hemos pedido que lo fuera extendiendo y se incorporó, digamos, algunos pasos fronterizos en Brasil, y que la idea es que se generalice a toda la frontera con Brasil, y que muestra precisamente eso, ¿no? Hay
productos en los cuales el diferencial de precios es muy, muy elevado. Sí, veía, por ejemplo, bebidas alcohólicas y tabaco, 132%. Productos del hogar, 107%, ¿no? Son algunos ejemplos. Sí, sí, sí. Ahora, entonces, yo le preguntaba, ¿cuál es el impacto? Efectivamente hay comercios que han cerrado, hay otros que están a punto de cerrar, es decir, ¿dónde está la consecuencia? Y bueno, hay un desplazamiento de la actividad comercial hacia el lado brasilero. Hay también un desplazamiento de la construcción hacia el lado brasilero, porque también los diferenciales de los costos de construcción, en buena medida también por el costo de la mano de obra, además de los materiales, también hay diferencias importantes que favorecen que esas actividades se vayan desplazando hacia Brasil. Y eso es un problema que para las políticas públicas tenemos que tratar de atender. Seguramente no sea imposible resolverlos esos problemas, pero sí por lo menos empezar a mitigarlos y empezar a revertir lo que es un proceso histórico, que es el sentimiento que existe en la frontera, y que por eso creo que estas 5 medidas que anunciamos fueron tan bien recibidas a lo largo de toda la frontera, porque al menos es un primer, un conjunto de pasos iniciales que van en el buen camino, ¿no? Yo le preguntaba, ¿el impacto es en el comercio? Se habla mucho del comercio. El comercio y el empleo, o sea... Bueno, ahí está. ¿Qué pasa con el empleo? Porque cuando se menciona comercio tiende a pensarse muchas veces además en pequeños comercios, en fin, y por lo tanto en el comerciante, el empresario, ese pequeño empresario, etc. Pero ¿qué pasa con el empleo, con el trabajador? O sea, la frontera con Brasil es de las zonas en las cuales la informalidad laboral es más elevada en todo el país. Entonces, hay problemas de empleo, pero sobre todo hay un problema muy grande de informalidad, de, digamos, puestos de trabajo que existen pero que no contribuyen a la seguridad social y que por lo tanto son trabajadores que no tienen la cobertura de la protección social. No, acá uno lo puede ver del lado de la recaudación, hay recaudación que no se está haciendo, pero sobre todo hay trabajadores que no tienen derechos de cobertura. Y también hay una competencia por el empleo del otro lado de la frontera, que es en condiciones en general bastante más desfavorables en términos de salarios. Nos comentaban muchas personas que de repente trabajaban del lado brasileño cobrando sueldos que eran la mitad del salario mínimo nacional. Entonces, todo eso es del lado brasilero, ¿no? Y muchas veces también en condiciones informales. Entonces, ese es un poco el panorama actual. Es una zona, también hay diferencias, no es todo lo mismo, no son todos los departamentos lo mismo, pero hay un patrón común de problemas de competencia a nivel comercial que termina generando otras consecuencias en materia de empleo, posibilidades de un trabajo formal digno por parte de los uruguayos y mucho desplazamiento de la vida y la actividad hacia el otro lado de la frontera. Economista Valcorba, vayamos ahora sí a las medidas que se anunciaron el jueves pasado. ¿Algún comentario general antes de entrar una a una? No, digamos, acá el foco de las medidas tiene, digamos, como objetivo final los habitantes, la población. Muchas de esas medidas tienen impactos directos también sobre la actividad comercial, pero el foco fundamentalmente está en cómo nosotros logramos abaratar, digamos, el precio de venta de los productos del lado uruguayo. Por lo tanto, facilitar la actividad a los comercios que puedan competir y que puedan desarrollar una actividad formal los comerciantes, que puedan contratar trabajadores formales y que todo eso derrame también en un mejor funcionamiento de la frontera para mejorar las condiciones de empleabilidad, la formalidad y en general las condiciones de vida de la población. Ese es un poco el objetivo final de las 5 medidas que están planteadas. Empecemos por lo que se prevé con respecto al IVA. Se va a exonerar en su totalidad el IVA mínimo. Y acá quizás haya que aclarar el término, ¿no? No estamos hablando de la tasa mínima del IVA, ¿no? Son cosas distintas. ¿A qué tipo de empresas se aplica esta disposición? Bueno, está muy bien la pregunta porque tal vez no está del todo bien formulada la medida como está anunciada, porque la medida en sí refiere a la tasa mínima. O sea, esto es una... refiere a la tasa mínima. Yo había entendido otra cosa. Claro, es la reducción del IVA, que en el caso de la tasa mínima, o sea, los productos de la canasta básica que están con una tasa del 10%, se va a devolver la totalidad del IVA. Esto es la tasa mínima, el 10. La tasa mínima del 10 se devuelve
en su totalidad. O sea que cuando uno compra un producto que está grabado con la tasa mínima del 10%, se le van a devolver los 10 puntos de IVA, no paga IVA. Ajá. Esa quedó mal formulada, pero digamos... no es el IVA mínimo, sino la tasa mínima del IVA. La tasa mínima del IVA que se devuelve en su totalidad. ¿Y para qué empresas? ¿Para qué tipo de operaciones? Bueno, esto es para toda la actividad comercial, en el rubro, digamos, minorista. Va a tener un tope mensual y un tope por compra, a los efectos de que esto, o sea, acá nosotros tenemos, en todas estas medidas tenemos un problema, y es que cuando adoptamos medidas de este tipo, el riesgo es que vamos corriendo la frontera para adentro. Claro. Porque estas medidas, por ejemplo, aplican para un radio de 20 kilómetros de los pasos fronterizos. Entonces, si estoy a menos de 20 kilómetros, estoy instalado a menos de 20 kilómetros, me aplica esta medida. Ahora, si estoy a 25 a 30, ya no. Y por lo tanto, hay un riesgo ahí de que esto se vaya metiendo para dentro del territorio. Entonces, de eso hablaremos después. Para evitar esos problemas es que esta rebaja va a aplicar para todos los consumos, digamos, compras minoristas, pero con topes por compra y con topes mensuales por tarjeta, como funciona hoy el régimen del IMESI. Va a ser una cosa muy parecida a la devolución del IMESI que quienes viven en la frontera ya están acostumbrados, tanto del lado argentino como del lado brasileño que aplica. Siguiendo con el IVA, se reduce 50% la tasa básica. Correcto. Entonces, ahí sí, estamos hablando del 22%. El que es 22 pasa a ser 11%. Hay una devolución de 11 puntos de IVA en el caso de los productos que están grabados al 22. Entonces, una devolución importante del IVA, en promedio algo más del 10%, en un caso son 10 puntos, en el otro son 11 puntos, que tiene como objetivo contribuir a abaratar el costo, digamos, de consumo para las familias y al mismo tiempo generar mejores condiciones a los comercios de poder competir con la producción del otro lado. Cuando uno mira el diferencial de precios que tenemos con Brasil, que lo comentabas al principio en la presentación, es claro que esto no resuelve el problema. Sí. Pero sí genera por lo menos mejores condiciones. Que cuando lo empezamos a unir con algunas otras medidas, en particular con el régimen simplificado de importación y la devolución del IMESI, empezamos a el aumento de la rebaja del IMESI, empezamos a tener un conjunto de medidas que tienden a ir desestimulando las compras del otro lado. Ahora, estas dos que acabamos de tratar, la exoneración total del IVA en su tasa mínima y el 50% de rebaja en la tasa básica, la que es 22 que pasa al 11, se aplican solamente... tienen aplicación cuando las compras se hacen con tarjetas de débito. Tarjetas de débito, instrumento de dinero electrónico, como aplica hoy la rebaja de los 2 puntos de IVA, con los mismos instrumentos que aplican, también con pagos a través de aplicaciones para las cuales rige hoy la rebaja. Con cualquier instrumento electrónico, cualquier instrumento electrónico de pago. No tarjetas de crédito. O sea, pero no tarjeta de crédito. O sea, es la misma lógica que la rebaja de los 2 puntos de IVA que hoy está funcionando. Bien. Esto, digamos, en el caso de la frontera se extiende de esos 2 puntos a 11 puntos o a 10 puntos según la tasa de IVA que se trata. ¿Por qué está esa condición? ¿Por qué no vale para las compras en efectivo, por ejemplo? Bueno, una de las razones fundamentales tiene que ver con el hecho que es el mecanismo que tenemos para evitar ese riesgo que comentábamos recién de que esto sea un mecanismo por el cual empezamos a meter, digamos, a extender la frontera para todo el territorio. Porque ¿cómo nosotros podemos controlar que no vaya una persona, haga una compra mayorista, entre comillas, en la frontera y se lo traslade al centro del país, por ejemplo, para vender en un almacén en el centro del territorio o en Montevideo? Entonces, esto, digamos, la forma de poder evitar que esta medida vaya más allá de lo que está previsto, que son esos 20 kilómetros de los pasos de frontera, tiene que tener un mecanismo de implementación que lo facilite. Y por otro lado, quedó demostrado en todas las experiencias de rebaja de IVA que hemos hecho en el país, que la forma de asegurar que la rebaja del IVA efectivamente llegue al bolsillo del consumidor es a través de los medios de pago electrónicos. Cuando en el año 2007, en el medio de la reforma tributaria, se eliminó el COFIS y se redujo la tasa mínima y se redujo en un punto la tasa básica, hubo un conjunto de medidas de reducciones de impuestos para los consumidores. La sensación que quedó en ese momento
es que esa rebaja nunca llegó al bolsillo, porque en definitiva dependía de que el vendedor, el almacén, lo trasladara al momento de comprar. Acá es automático, yo pago con una tarjeta de débito y automáticamente me devuelven esos puntos de IVA. Entonces nos aseguramos que la rebaja efectivamente se haga, que llegue al bolsillo de la gente, y al mismo tiempo evitamos que sea un canal que pueda tener abusos respecto de lo que es el objetivo que se buscaba. Esto último se logra, ¿por qué? Porque al realizar las operaciones, las compras con instrumentos de pago electrónico, se controla el volumen, que no se sobrepase los máximos permitidos, etcétera. Correcto. Así funciona hoy, por ejemplo, el IMESI. Yo no puedo ir y cargar 200 litros de nafta. Porque tiene un tope por transacción. Y tengo un tope también mensual. No puedo cargar 10.000 litros de nafta, porque en definitiva me estaría transformando en un distribuidor. Y la idea es que esto no sea para distribuir, sino para quien consume en la frontera. Ahora, entendido cuál es el motivo, cito lo que decía en la entrevista del viernes pasado Gustavo Laclau, de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera. A él le parecía correcto que se fuera por este camino, pero señalaba, para el comercio más pequeño, esto es un problema. ¿Por qué? Porque están los aranceles que cobran las tarjetas de crédito, que cobran esas herramientas de pago electrónico, y esos aranceles muchas veces son insostenibles, son inabordables por este tipo de empresas, ¿no? Sí, en realidad yo lo escuché aquí en la radio. En las reuniones formales que nosotros tuvimos con los comerciantes, en general fueron los propios comerciantes, los representantes de los centros comerciales, de la frontera con Brasil, pero también del litoral con Argentina, quienes sugerían en las presentaciones iniciales, antes de que el Ministerio hablara, que un camino era profundizar la rebaja del IMESI y devolver el IVA a través de medios electrónicos. O sea, esto fue un planteo que los propios comerciantes realizaron. Entonces, yo creo que hay conciencia de que la forma más... Usted lo señala porque hasta puede ser contradictorio con lo que en su momento hubo de oposición a la política que usted mismo impulsó desde el Ministerio de Economía, ¿no? Sí, y fue reconocido en tono jocoso por las propias autoridades de CEDU, de la Cámara Empresarial del Uruguay, que nuclea los centros comerciales. Porque claro, veníamos años atrás de una discusión en la cual poco más que los medios electrónicos eran mala palabra, hacer un instrumento que hoy los comerciantes valoran como algo importante para poder implementar estas medidas. Lo cual no fue planteado en las reuniones formales, pero sí en las conversaciones bilaterales, que haya preocupación por el costo de los medios electrónicos. O sea, lo que decía Laclau es, esta medida está bien, este mecanismo es el correcto, es el adecuado, pero ahora hay que trabajar en los aranceles que cobran, por ejemplo, las tarjetas de crédito, ¿eh? Bueno, por eso nosotros no incluimos la tarjeta de crédito. Ah, bueno, ahora. Porque es notorio que la tarjeta de crédito tiene un costo superior para el comercio y también un plazo de pago mayor. Entonces, estas medidas se aplican solo con tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico, que además son instrumentos que se han generalizado, porque hoy tenemos no solo las tarjetas de débito bancarias, sino las tarjetas no bancarias, y sin hacer propaganda, pero para que los oyentes las identifiquen. Tarjetas como pueden ser Prex, como puede ser Mi Dinero, como puede ser de Anda. Sí. Es decir, esas tarjetas que estamos hablando que en su totalidad, tarjetas de débito e instrumento electrónico, tenemos más de 7 millones de tarjetas emitidas en Uruguay. Entonces, realmente tenemos una penetración de estos y de acceso gratuito, muchas de estas, o sea que cualquier persona puede ir a un local, una red de cobranza y tener una tarjeta gratuita. ¿Pero qué implican esas tarjetas desde el lado del comerciante? Y pues, el punto es, los aranceles que tiene, por ejemplo, una tarjeta de débito, hoy están por debajo del 1%. Y el plazo de pago son 24 horas hábiles. Entonces, ¿tiene un costo? Sí, tiene un costo. Ahora, tiene un costo que es acotado, 0,9, y es un costo que además es virtualmente el mismo para una gran superficie que para un pequeño comercio. Una gran superficie pagará 0,85, un pequeño comercio pagará 0,90, es decir, por ciento. Nosotros creemos que, no en estos últimos 5 años, sino en las etapas previas de los gobiernos del Frente Amplio, se logró una reducción muy importante del costo de los aranceles, que hoy nos permite que, naturalmente, los comerciantes siempre van a querer que el costo sea menor, pero tampoco es que es una barrera infranqueable. Lo que sí, nosotros, otra de las medidas que pusimos, precisamente atendiendo a la problemática de los comerciantes, y sobre todo los pequeños, es
que el arrendamiento del POS estuviera subsidiado al 100%. Hoy, digamos, sí, eso se valora positivamente. Que cualquier comercio pueda tener el POS, que es el aparatito para poder aceptar una tarjeta, sin costo. Eso vale para monotributistas y contribuyentes literales, no para todos los comerciantes. No para todos, para que la gente lo identifique, porque esa es la terminología en la jerga más técnica. Los contribuyentes del literal E son las pequeñas empresas, quienes tributan bajo un régimen de pequeña empresa. Entonces, monotributista, que es podríamos asimilarlos a los microcomercios, las microempresas, y los pequeños comercios están incluidos dentro de la medida que dice, bueno, tienen derecho a tener un POS sin un costo mensual, sí asumiendo el costo del arancel, pero un arancel que se ha reducido y que hoy está en un nivel que aparte es parejo para todos los comercios independientes de su tamaño, ¿no? Sí, justamente la Clo decía, está muy bien lo del POS, pero está después de por medio el problema del arancel. ¿Hay margen todavía para que sigan bajando esos aranceles en tarjetas de débito? Bueno, en los últimos 5 años este es un tema que se ha abandonado, ¿no? Y se ha abandonado de todas las partes, y lo digo es decir, cuando yo estaba en el Ministerio hasta el 2020, este era un tema de discusión permanente. Y seguramente en los medios de prensa lo recogían porque era una reivindicación de todos los comerciantes. En los últimos 5 años, como que el tema desapareció. Sin embargo, el uso de las tarjetas de débito siguió aumentando una tasa impresionante. O sea que el problema siguió estando. Bueno, ahora está volviendo el tema. Nosotros somos sensibles porque entendemos que hay que tratar de mejorar siempre las condiciones en las cuales los comercios, sobre todo los más chicos, acceden a esto. Tenemos previsto una reunión la semana que viene con el Banco Central para empezar a pensar cómo podemos seguir reduciendo el costo de funcionamiento del sistema de pago en general, que pasa por tarjetas, pero también es cierto que la tarjeta es algo que está en vías de extinción, ¿no? Es decir, cada vez más la tarjeta física, plástico, cada vez más las aplicaciones, sustituida por el teléfono, etcétera. Entonces, bueno, hay que pensar cómo todos esos mecanismos nos pueden generar oportunidades para seguir reduciendo el costo. Estamos con el economista Martín Valcorba, subsecretario de Economía y Finanzas. Estamos examinando estas medidas para el comercio de frontera. Enseguida retomamos yendo a las que todavía no consideramos. Brasil está muy barato para los uruguayos. En productos de la canasta básica, la diferencia de precios en la frontera Brasil-Uruguay es promedio del 80%. Promedio, pero hay diferencias mayores. La situación preocupa hace meses a los comerciantes de nuestro país en esa zona. Para paliar esas dificultades, el gobierno anunció la semana pasada un paquete de medidas. Hoy estamos profundizando en ellas, estamos conociéndolas en su dinámica, en su funcionamiento. Para eso nos acompaña el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba. Vayamos, economista Valcorba, a la tercera medida, la que aumenta la reducción del IMESI de 24 a 32% en la frontera con Brasil. Esto es un planteo que hace específicamente para combustibles, ¿verdad? Específicamente para la nafta. Aplica la nafta, que es la que está grabada por IMESI, no así el gasoil que tiene IVA, ¿no? Veamos. Hoy rige la rebaja, pero se aumenta de ahora en adelante 8 puntos. Pasa de 24 a 32% del precio de venta al público, siempre que se pague con un medio electrónico, ¿no? Claro, eso funciona así ya desde hace unos cuantos años. Aplica para el lado argentino y brasilero con valores distintos. Hoy, por ejemplo, la reducción del IMESI del lado argentino es un 40%. La reducción del lado brasilero actualmente es 24%. Son porcentajes que se aplican sobre el precio de venta final. O sea, sobre el precio de la nafta se le devuelve a quien consume en la frontera 24% si es del lado brasilero, 40% si es del lado argentino. Esto está previsto que que esos porcentajes vayan variando en función de cómo cambie el diferencial de precios de la nafta de un lado y del otro de la frontera. Esto estaba un poco desactualizado porque con Brasil se había ampliado el diferencial de precios y se había mantenido la rebaja del 24% en el caso del IMESI en Brasil. Y por lo tanto lo que resolvimos es ampliar la rebaja, llevarla a un 32%. Y de esta manera, entonces, ¿cómo queda la nafta en la comparación con la que se compra del lado brasileño? Y queda bastante competitivo el precio. ¿Bastante competitivo? Claro, porque... pregunta, ¿queda más cara? ¿Queda igual? ¿Queda más barata? Queda algo más cara, pero un porcentaje pequeño. En Brasil no existe un precio único tampoco, entonces son precios promedios que se toman como referencia. ¿Y si queda más cara, por qué se compraría acá?
tiene también un tema de rendimiento, ¿no? La nafta en Brasil es de peor calidad, rinde un poco menos, requiere eventualmente algún tipo de aditivo para alcanzar el mismo rendimiento. O sea, hay algunas cuestiones que la hacen no estrictamente comparables, pero lo que nos dicen quienes están en la frontera es que con esta reducción de 32% en el precio de la nafta, Uruguay vuelve a ser competitivo. Ya hoy no habría demasiados incentivos para que alguien compre del lado brasilero, porque por todos estos elementos digamos, se justificaría volver a comprar en Uruguay. Un comentario que me olvidé sobre el tema del IVA. La idea del IVA es que también los porcentajes estos que hoy estamos anunciando, que son de 11 puntos en la tasa básica y la totalidad de la tasa mínima, la idea es irlos monitoreando en función de cómo evolucionen los precios relativos. Esto que se anuncia ahora no es eterno. No es eterno ni esos valores son los definitivos. Si mañana el diferencial de precios con Brasil se ampliara, eventualmente podríamos aumentar la rebaja del IVA. Si se fuera acercando y ya la diferencia no fuera tan grande, eventualmente se podrían reducir. Son elementos para ir monitoreando. En el caso del IMESI, en el caso de este cambio que se produce con la devolución de IMESI de la nafta, se va a hacer una revisión mensual. Es más sencillo porque ahí el precio es mucho más claro. En los otros casos son canastas, encuestas que hay que hacer. Acá es un precio promedio del lado brasileño, un precio promedio del lado uruguayo, y en función de eso se irá determinando mensualmente cómo evoluciona esta rebaja del IMESI. Seguimos, vamos a la medida que quizás llamó más la atención, la que determinó un régimen simplificado de importación, microimportación. Digo que llamó la atención, pero en realidad es un reclamo que está arriba de la mesa desde hace varios años, planteado por comercios de frontera. Un reclamo que no encontraba eco en el gobierno de turno. ¿Por qué se decidió finalmente avanzar con esta medida? La estudiamos mucho en estos primeros 100 días de gobierno. Existen algunas iniciativas a nivel del Parlamento, de legisladores que presentaron ideas en esta dirección. Por ejemplo, el senador Sergio Botana del Partido Nacional lo hizo hace 2 años, más de 2 años. El senador Botana también lo hizo Manini Ríos, Bordaberry en esta legislatura también presentó alguna iniciativa. Entonces, esos eran los antecedentes con los que contábamos y se trabajó de manera muy intensa en conjunto con nuestros técnicos de la Dirección de Aduanas, de la Dirección General Impositiva, nuestra asesoría tributaria, nuestra asesoría política comercial, en contacto también con cada uno de estos lugares. Y bueno, llegamos a la conclusión de que era posible implementar un régimen simplificado en el sentido de que importar estos productos por parte directamente de medianos y pequeños comerciantes. Esto no está pensado para grandes superficies, pero sí pequeños comerciantes, medianos comerciantes, que tengan la posibilidad de comprar directamente del lado brasilero a un mayorista o a un, digamos, si quieren un supermercado también, pero lo lógico sería comprarle a un mayorista e ingresar ese producto de manera formal a través de la aduana con una declaración jurada simple, sencilla de implementar, evitando costos asociados al trámite de importación, como puede ser la obligatoriedad de que exista un despachante de aduana intermediando en la operación, como también un conjunto de exigencias en materia de certificaciones, habilitaciones que muchos organismos públicos exigían, dependiendo del tipo de producto. Puede ser salud pública, puede ser ganadería, puede ser el Ministerio de Industria, el LATU. Entonces, se simplifica en la medida que es un trámite muy rápido, muy sencillo, para que el comerciante lo pueda hacer sin que eso le signifique tener que destinar tiempo y recursos a poder hacerlo. Y al mismo tiempo se lo exonera de todos los tributos. Se exonera de todos los tributos. A ver, y para una lista acotada de productos. La idea es, esto es casi una suerte de un piloto que estamos implementando para poder evaluarlo. A partir de esa evaluación poder ir pensando en cómo irlo extendiendo. Entonces, yo me sonreía porque iba a hacer esta comparación brutal. Es legalizar el contrabando. Quiero decir, eso lo hacen muchos comerciantes hoy en la frontera. Compran del otro lado y después venden de manera irregular. Esto es, entre comillas, legalizar el contrabando con una serie de condiciones y formalidades. Es lo mismo, digamos. Bueno, es permitirle a todos los comerciantes que tengan la posibilidad de comprar las cosas del lado brasilero,
cosa que en muchos casos hoy efectivamente se hace, y eso nos lo cuentan quienes viven en la frontera, con una diferencia sustancial, es que esto lo que logra es formalizar toda la actividad posterior. Sí, ojo, yo lo estaba planteando en términos muy grotescos, pero para que se entendiera o para discutirlo. A ver, claro, ¿no? porque en definitiva, si una persona, un comerciante que ingresa ese producto de contrabando, después cuando lo vende informal, y seguramente tenga a los trabajadores que trabajan allí de manera informal, porque si mi actividad central es vender de contrabando, toda mi actividad es informal. Entonces, lo que se está haciendo, por un lado, facilitándole a esos comerciantes para que puedan de manera regular y formal, traer esa mercadería a un precio razonable, competitivo, y a partir de eso blanquear toda la actividad comercial y laboral asociada con su actividad. Y por ejemplo, por llevarlo también a una situación extrema, ese comerciante puede hacer esa compra todos los días, por ejemplo, puede ir un día, compra, vuelve, al día siguiente va y vuelve, y en la aduana eso se va a facilitar, no va a haber inconvenientes. Esto va a tener, de nuevo, esto lo que no intenta hacer es una puerta de entrada para una importación masiva. Por eso esa idea de la microimportación. Va a tener topes que se van a estar definiendo, implementando y controlando por la aduana, porque el objetivo es que estos productos estén disponibles en la frontera y no que ingresen para que estén disponibles en todo el país. Esa era la pregunta que sistemáticamente se hacía cada vez que esta propuesta aparecía en el debate político, ¿no? Cada vez que alguien planteaba la posibilidad de la microimportación, la objeción era cómo se logra, cómo se evita que los productos comprados de esa manera terminen en una feria en Montevideo o en cualquier otra ciudad del país, ¿no? Por eso es a través de los controles, digamos, en el caso de la aduana, y topes que, digamos, evitan que sea una puerta de entrada generalizada para todos los comercios de todo el país. Con una excepción en este caso, y es que hasta ahora nosotros, tanto la rebaja del IVA como la rebaja del IMESI, aplicaba en un radio de 20 kilómetros. En el caso de este régimen simplificado de importación, va a aplicar en un radio de 60 kilómetros. ¿Y esto? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros entendíamos que hay localidades importantes que no están alcanzadas por el beneficio de la rebaja del IVA o la rebaja del IMESI. Caso típico es Melo, en la frontera con Brasil, que está a unos 50 kilómetros de la frontera, pero que es la principal ciudad del departamento en cuanto a cantidad de habitantes, y en la cual esta problemática es importante. Entonces, es como generar condiciones para que los comercios, en este caso de Melo, porque estamos hablando en particular, tengan herramientas, ya no a través de la rebaja del IVA, ya no a través de la rebaja del IMESI, pero sí a través de un mecanismo simplificado de importación, de poder competir con los productos de la frontera. Entonces, ese es un reclamo que también ha sido muy permanente, de ampliar la franja de los 20 kilómetros. Nosotros lo mantuvimos en el caso del IVA, como referencia para el IVA, y lo mantuvimos en el caso del IMESI, pero lo ampliamos para este régimen simplificado, que va a arrancar por un conjunto acotado de productos, porque esto, es decir, hay un montón de decisiones en el medio que son complejas, porque hay productos que requieren habilitaciones o certificaciones que muchas veces tienen que ver con el cuidado de la salud, por ejemplo, en el rol que le toca a salud pública. Y hay toda una discusión, ¿no? Puede decir, esto no es que las autoridades de salud pública nos acompañen en este primer paso, tampoco fue sencillo, porque es decir, bueno, hay determinadas cosas que de repente ya no controlamos o no exigimos. Ahora, también hay una realidad en la frontera, y es que esos productos hoy ya se consumen. Entran igual, ¿no? Entonces, en ese trade-off es que nosotros tenemos que calibrar la velocidad a la cual avanzamos, la evaluación de los resultados, para ir ajustando lo que haya que ajustar en el camino y ampliando todo lo que podamos ampliar el mecanismo. Pero entonces, para mencionar ejemplos de lo que sí se podría importar de esta manera, ¿cuáles citaría? Bueno, productos como la pasta de dientes, desodorante, shampoo, jabón de tocador, son productos que van a estar en esta lista inicial. En cuestiones de alimentos de la canasta básica, galletitas, galletas, fideos, pasta seca, café, cocoa, lentejas, porotos. Es decir, esos son básicamente los productos que inicialmente hemos conversado con los ministerios, las contrapartes, tanto en ganadería en algunos casos, industria en otro, salud en otro, como para que sea los primeros productos a incorporar en este régimen, que
lo vamos a evaluar, eso también fue acordado y bien recibido por parte de los comerciantes, para ver cómo funciona y a partir de eso ir generando las condiciones para ver cómo seguimos avanzando. Y nos queda una medida, la reducción de hasta 75% en los aportes patronales de los nuevos empleos formales que generen las empresas ubicadas a menos de 60 kilómetros de un paso de frontera en el próximo año. ¿Por qué? Bueno, este es lo que cierra el paquete. Nosotros estamos generando condiciones con las otras medidas para que, sobre todo la actividad comercial, esté en mejores condiciones de competir, que parte de lo que comentamos al principio, que actividad que hoy se está fugando, que se está yendo para el lado brasileño, vuelva y genere más actividad, y por lo tanto la posibilidad de que eso genere más empleo, y de esta manera también estamos contribuyendo a reducir los costos de creación de esos nuevos empleos, pero también, y de manera muy importante, esta para nosotros es una herramienta que promueva la formalización del trabajo. Esto abarca los nuevos empleos que se creen, genuinos, pero también los empleos que hoy ya existen, que son informales, y esta es una ventana de oportunidad para que los empresarios en general, porque esto no aplica solo al comercio, sino a todas las actividades comerciales, puedan utilizar esta ventana de exoneración de aportes patronales para avanzar en la formalización de los trabajadores, a los efectos de que la protección de la seguridad social, seguro de enfermedad, seguro de desempleo, pueda estar llegando efectivamente a los trabajadores de la frontera. ¿Pero a ustedes les consta que esto es posible, que se creen efectivamente estos puestos de trabajo, ya sea empleos nuevos o formalización de empleos ya existentes? ¿Tuvieron intercambio? ¿Hablaron con las empresas entonces? Bueno, esta es una medida que también fue muy bien recibida por parte de las empresas. Vamos a evaluar los resultados. Digamos, esto es poner a disposición en este caso, de los empresarios, del empresariado de la frontera, herramientas para facilitarle el crecimiento económico en sus actividades y también la formalización de cosas que hoy ya están haciendo de manera informal. En todo, o sea, cuando decimos... ¿Esto lo pidieron ellos o es una iniciativa del gobierno simplemente? Bueno, es curioso porque nosotros, naturalmente en estos 100 días en silencio hemos venido trabajando en estas medidas y teníamos un grupo de trabajo que viene elaborando ya los proyectos de ley que se requieren y los decretos que se requieren para implementar esto. Y nosotros fuimos con un conjunto de ideas en la recorrida que iniciamos en Rocha y terminó en Artigas, y que fueran anunciadas las medidas en Artigas. Los comerciantes no sabían cuáles eran estas medidas porque nosotros, la idea era anunciarlas al final. Y la sintonía que tuvimos entre lo que veníamos trabajando y lo que nos reclamaban los comerciantes fue total. ¿Incluso en este punto? Incluido este punto. Si yo tuviera que decir, la única voz que no pudimos contemplar de los principales reclamos que se nos presentó es ampliar el radio para la rebaja del IMESI y la rebaja del IVA a 60 kilómetros, que era un planteo muy fuerte en el caso de Cerro Largo por Melo, pero también, cuando miramos el IMESI del lado argentino, porque también estaban los centros comerciales del litoral con Argentina, reclamos de Tacuarembó, reclamos de Mercedes, porque allí también este radio de 20 kilómetros genera problemas de que hay algunas estaciones de servicio, en ese caso, que no están alcanzadas y que quisieran estar alcanzadas. Entonces, ese fue el único punto de la recorrida que no pudimos dar respuesta. En todo lo demás, obviamente no es que nosotros hayamos sido sumamente creativos, es que era un tema que estaba claro que los reclamos iban a venir por ese lado. Sí, muchas de estas medidas habían estado arriba de la mesa durante los últimos meses, ¿no? Y sobre todo con la crisis anterior, la crisis de Argentina, ¿no? Claro, que ahora se traslada a la frontera con Brasil. Y ahora quiero preguntarle sobre eso, pero para terminar, esto de la reducción de hasta 75% de los aportes patronales de nuevos empleos formales, vale para una serie de actividades que ustedes detallaron, ¿no? Industria manufacturera, comercio minorista, alojamiento, servicios de comida, actividades administrativas y de apoyo, artes y entretenimiento. ¿Hay alguna restricción? Entonces, ¿hay algún sector que queda fuera? Básicamente lo que está quedando por fuera de este beneficio son los free shops. Ajá. Porque allí la realidad es diferente. O sea, los free shops no tienen problemas de competencia
con Brasil, al contrario, tienen, digamos, condiciones muy favorables para poder competir con Brasil. Han venido creciendo de manera importante sus ventas y nosotros y no tienen un problema de informalidad. Entonces nosotros identificamos que es un sector en el cual esta medida no se justifica y por lo tanto sí está pensado para el resto de las actividades económicas en la frontera, en ese radio de 60 kilómetros. Enseguida completamos la entrevista con el subsecretario de Economía, Martín Valcorba. Quedaron algunas preguntas, hay preguntas de oyentes también, a ver si completamos el abordaje de este paquete. El Ministerio de Economía anunció la semana pasada un paquete de medidas para la frontera, para el comercio de frontera entre Uruguay y Brasil. Concretamente, resoluciones que implican la exoneración y la reducción del IVA, la extensión del subsidio para arrendamiento de POS, la rebaja mayor en el IMESI de los combustibles, la habilitación de la microimportación y estímulos para la creación de puestos de trabajo. Sobre estas medidas estamos conversando con el subsecretario de Economía, Martín Valcorba. Yo decía que me quedaban preguntas. La primera de ellas es ¿cuántas de estas medidas que acabamos de mencionar requieren ley, requieren aprobación del Parlamento? De estas, la rebaja del IVA, la exoneración de aportes patronales y el régimen simplificado de importación requieren una ley que va a ser remitida en los próximos días al Parlamento y que nosotros confiamos en que tenga un trámite rápido porque son medidas que fueron muy bien recibidas por todos los departamentos involucrados en la frontera con Brasil, porque en algunos casos, como comentamos, hay antecedentes de legisladores de la propia oposición que en su momento lo han presentado y por lo tanto pensamos que puede tener un trámite rápido que permita a la brevedad estar vigente. En el caso de la rebaja del IMESI es una resolución de la DGI que en estos días va a estar publicándose. Hay que coordinar aspectos después con los medios de pago electrónico para que tengan los tiempos necesarios para poder implementarlo, pero es una cuestión de días de que comience a estar vigente. Y lo mismo, el subsidio del 100% al costo del arrendamiento, eso es un decreto de los POS, de la arrendamiento de los POS, eso es un decreto que también en estos próximos días va a estar saliendo. O sea que la idea es que en esta semana uno pueda, digamos, completar el conjunto de iniciativas que requieren que sean impulsadas desde el Ejecutivo. Luego pasará al Legislativo y ahí veremos, pero confiamos en que va a tener un trámite rápido. ¿Cuál es el costo fiscal del paquete? El costo fiscal esencialmente se vincula a la rebaja del IVA y a la reducción del IMESI, ¿no? Porque la exoneración de aportes patronales está pensado para algo que hoy no estamos recaudando, porque son todos contrataciones adicionales incrementales y por lo tanto, si somos exitosos en esa medida, no solo lograremos facilitarle la vida a los comerciantes y avanzar en formalización para los trabajadores, sino también en recaudación para el BPS. En el caso del IVA, la estimación pasiva del costo bruto de esta medida es del orden de los 3 millones de dólares. ¿Y por qué digo pasiva, bruta? Es porque en definitiva uno dice, si tomo lo que hoy estoy vendiendo y le aplico la rebaja del IVA, me sale unos 3 millones de dólares. Ahí dependerá también de qué porcentaje de las ventas se hagan con medios electrónicos, pero estamos estimando en ese orden. Ahora, también creemos que esto es una oportunidad para formalizar ventas, para que los comercios puedan vender más y para que se puedan formalizar más ventas, y por lo tanto debería haber también cierto aumento en la recaudación. Si somos muy exitosos, de repente hasta ese aumento exitoso en cuanto que efectivamente la medida tenga un impacto significativo en la actividad comercial de la frontera, eventualmente la medida puede llegar a no tener costo fiscal. Eso lo vamos a ir monitoreando, evaluando, porque también es un insumo a la hora de pensar para adelante cómo seguimos con estas medidas. Y en el caso del IMESI, también el costo pasivo inicial es del orden de los 3 millones de dólares cuando uno considera las ventas actuales de nafta, pero también en este caso nosotros pensamos que va a haber un efecto que es un aumento en las ventas de la nafta y por lo tanto parcialmente ese costo va a ser neteado por una mayor recaudación asociada a las nuevas ventas. El resultado final lo vamos a ir conociendo en los próximos meses y de nuevo son todos insumos que nos permiten a nosotros ir
digamos, ajustando este paquete de medidas, potenciándolo en la medida que los resultados sean favorables como nosotros esperamos. Cuando conversábamos con el presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera, Gustavo Laclau, él decía que en esos intercambios que tuvieron, ustedes recibieron más inquietudes, más propuestas. Decía, este paquete está bien, es un paso adelante, es un buen inicio. Elogiaba mucho el hecho de que se hubiera ido, de que se hubiera dialogado, de que se hubiera visto de manera directa la situación. Agregaba, bueno, hay que seguramente considerar otras posibilidades, otras herramientas. ¿Efectivamente ustedes tienen nuevas medidas en estudio? Bueno, en este momento lo que básicamente tenemos es la necesidad de implementar esto y evaluar los resultados. A partir de esa evaluación es que nosotros podemos ir avanzando, profundizando estas medidas. En particular, quiero ser muy sincero también, el régimen simplificado de importaciones es un régimen que arranca de manera muy acotado. O sea, son relativamente pocos productos. Ahí tenemos un camino importante a recorrer, que no solo esto se une con otros proyectos y otras líneas de trabajo que el Ministerio viene impulsando en estos primeros 100 días de gobierno, que tiene que ver con la simplificación y la eliminación de trámites innecesarios en toda la actividad comercial, empresarial en Uruguay, pero en particular la vinculada con el comercio. Entonces, este es un primer paso que tiene que ver con la frontera, pero que nosotros lo estamos pensando también como una experiencia que nos va a generar insumos para simplificar un conjunto de trámites para todo el comercio exterior, todas las importaciones y todas las exportaciones, que es un elemento clave para reducir los costos. En un mundo que está siendo cada vez más hostil y más difícil para que nuestra producción pueda competir en el exterior, bueno, ahí, digamos, en ese contexto es cuando es más importante las acciones que desde las políticas públicas se implementen para abaratar y mejorar las condiciones de competencia de la producción. Entonces, esta es una primera línea que nosotros pensamos analizarla para, en algunos casos, generalizarla. Y por eso para nosotros es muy importante como un primer piloto en el cual la evaluación va a ser clave. Y para terminar, le propongo que salgamos del árbol y veamos el bosque. Esto de la diferencia cambiaria con nuestros vecinos es algo frecuente. Diría que más bien una constante, ¿no? Cuando no es con Argentina, es con Brasil. Acabamos de pasar un periodo muy embromado de diferencia cambiaria con Argentina, que tuvo impactos negativos muy serios en el comercio, en la actividad de este lado, bueno, que promovió un turismo masivo de compras del otro lado, del otro lado del Río de la Plata y del Río Uruguay. Entonces, ¿se va a trabajar de ahora en adelante en una política de fronteras que permita, digamos, la aplicación ágil y rápida de medidas de compensación cuando sean necesarias? Digamos, la respuesta es que sí, ¿no? O sea, los problemas de frontera, nosotros nos tenemos que acostumbrar que vamos a tener diferenciales de precio. Los problemas de frontera van más allá de los diferenciales de precio, ¿no? Porque en realidad cuando pensamos en política de frontera tenemos que verlo con cómo funcionan, en particular del lado brasilero, ciudades que están integradas. Sí, eso genera múltiples desafíos para el funcionamiento hasta de los servicios públicos básicos y el intercambio y el movimiento de las personas de un lado y del otro, que es natural, ¿no? Pero si nos concentramos en lo que tiene que ver con los diferenciales de precios, lo que nos tenemos que acostumbrar es que Uruguay va a ser un país que va a seguir siendo más caro que Argentina y Brasil por el propio desarrollo económico que tenemos. Uruguay es un país más desarrollado y hay, digamos, hay mucha evidencia, es muy claro, la teoría económica sí lo indica, que cuando un país está más desarrollado, el costo de vida en ese país es mayor que en otro menos desarrollado. Ese diferencial de desarrollo económico hace que de manera estructural, por lo menos por un tiempo largo, vamos a ser más caros. A eso se le suman problemas coyunturales, en el cual el movimiento del tipo de cambio del dólar en un país o en otro puede estar agravando, digamos, la situación sobre ese problema estructural. Lo fue en Argentina, como comentabas, en el 2023, lo es ahora Brasil. Y por lo tanto, estas medidas yo creo que llegaron para quedarse.
para quedarse en un esquema de evaluación, monitoreo. Este set de medidas, digamos. El set de medidas, esta caja de ¿no? herramientas llegó para quedarse. Que podríamos, digamos, utilizando la imagen que fue popularizada durante la pandemia, vamos a tener que ir moviendo las perillas y graduando los incentivos, las rebajas, en función de cómo se vaya dando ese diferencial de precios. No las tenemos que ver como algo estático, que llegaron y vamos a tener el 50% de la rebaja del IVA de hoy para siempre, sino que de repente mañana no se justifica tanto y es menos, y de repente dentro de un tiempo es con Argentina y no es con Brasil. Entonces, esto es un set de herramientas, creo que ese es el concepto más importante, que va a ser necesario utilizar de manera permanente, pero con evaluación y con criterio para atender digamos, una problemática que es dinámica y que va a ir evolucionando en el tiempo. Economista Martín Valcorba, subsecretario de Economía y Finanzas, le agradezco que nos haya visitado esta mañana y que haya respondido todas estas preguntas. El tema queda arriba de la mesa. Vemos ahora el trámite parlamentario, la reglamentación por vía administrativa, y entonces volvemos a conversar cuando ya esté en aplicación el paquete, cuando se empiecen a ver los resultados. Bueno, muchísimas gracias, un gusto. Quedaron temas que anunciamos en el arranque, pero a las órdenes para seguir conversando sobre este tema y todos los otros temas que vayan surgiendo. Nos quedaron, sí, ustedes están arriba de la mesa la rendición de cuentas, está arriba de la mesa también la solución, la discusión por el salvataje de la caja de profesionales. Los abordamos en otras notas. Bueno, un gusto.